Jeremías capítulo 13, vamos a leer la palabra del Señor. Este profeta que por ahí dice una canción que Jeremías oraba y lloraba, y lo conocen algunos como el profeta llorón, ¿sí? Así que cuando usted vea a un bebé llorando, usted declare sobre él el espíritu de Jeremías, para que aparte de llorón también sea un orador, un profeta, no nada más llorón, que no nada más se quede con lo de la lloradera. Vamos a Jeremías capítulo 13, dice la palabra del Señor. Jeremías da una narración de algo que le pasó con el Señor allí, algo maravilloso. Dice: así me dijo el Señor, ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Así inicia la palabra del Señor. En aquel tiempo los cinturones es lo mismo que hoy conocemos, o algo muy similar a lo que hoy conocemos como correa, lo que usamos los que estamos un poco flacos, o los que quieren obligarse a estar flacos, para sostenerse aquellos pantalones, aquella cosa. ¿Sabes qué? Estuve viendo que por algún tiempo, el hecho de tiempos antiguos, cuando las personas usaban cinturón, era como algo de gente de plata, pues era gente que vivía cómoda, lo utilizaba la realeza. Hubo un tiempo en el que algunas culturas utilizaban batas solamente como especie de una vestimenta así un poco holgada, pero aquellos que además de esto se ceñían con un cinturón a aquella cintura, era como que una señal, una muestra de que aquella familia, aquella persona tenía una posición social importante. El simple hecho de un cinturón. Poco a poco esto fue evolucionando, ya se volvió muy común. Hubo un tiempo en el que en el Imperio Romano, cuando a una persona se le decía que se ceñía el cinturón, era que iba a prestar el servicio militar. Era una manera de decir de que esa persona, ese caballero, iba a servir al Imperio Romano en la milicia. Se le decía: no, se ciñó el cinturón. Es como una manera en la que ellos expresaban aquel asunto. Y Jeremías tiene una conversación con el Señor, y Dios le da un mandato y le manda a comprarse un cinturón de lino. Cabe destacar que los cinturones generalmente de aquellos tiempos eran cinturones de cuero, y yo creo que sigue siendo así. La mayoría de las correas son como de cuero, de este tipo de material. Las personas que tenían un cinturón de lino tenían cierta posesión económica, porque no era muy fácil tener un cinturón de lino. Un cinturón de cuero era sencillo, porque en aquel tiempo las personas vivían de la caza y agarraban el cuero de cualquier animal que cazaban y lo convertían en cinturón, en correa, y lo utilizaban. Pero en este caso, los materiales, no solamente el cinturón, cualquier otro elemento que fuera hecho de lino tenía un costo importante. Así que Dios le está diciendo a Jeremías: invierte, gasta dinero, porque no era algo que él se iba a conseguir por allí a la vuelta de la esquina. Le dice: invierte, cómprate un cinturón de lino, y además se lo manda a ponérselo en la cintura, y le da un mandato muy importante: pero no lo metas en agua. No somos expertos en esto de los cueros y las correas, pero sabemos algo. Sabemos que si dejamos quizás un cuero, alguna prenda de vestir por mucho tiempo dentro del agua, esto va a terminar pudriéndose. Es lo más lógico, es lo más coherente. Y el Señor le manda a hacer esto. Quiero decirte, querido hermano, que cada vez que Dios nos da un mandato en su palabra, aquello tiene un costo a pagar. Todo lo que el Señor nos manda hacer tiene un costo a pagar. Fíjate que Él le manda a comprar aquel cinturón de lino. En este caso fue un costo financiero. Pero muchas veces, cuando el Señor nos pide algo, es necesario que nosotros estemos dispuestos a pagar aquel costo, a tener la disposición. No decir: no tengo plata, no tengo cómo hacerlo, no tengo los recursos para obtener aquello que tú me estás mandando, sino que dice la palabra del Señor en el versículo 2 que Jeremías, conforme a las instrucciones del Señor, él está narrando la historia, dice: conforme a las instrucciones del Señor, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces el Señor me dijo por segunda vez: toma el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura, y ve a Perat y escóndelo allí en la grieta de una roca. Y nuevamente Jeremías, que además de llorón y que oraba según la canción, era una persona que era obediente, fue y escondió en Perat aquel cinturón tal como el Señor se lo había ordenado. Fíjate que primero Dios le manda a comprar el cinturón, ¿sí? Le manda a gastar dinero de alguna manera, y te dije que no era tan económico obtener una prenda de vestir de lino en aquellos tiempos. Era como algo muy especial, algo exótico quizás.
Él va a invierte el dinero y compra aquella prenda. Dios le manda a ponerse el cinturón, a utilizarlo, porque creo que era lo más coherente. Si él se compró esa prenda de vestir con su dinero, lo más lógico es que él la utilizara. Y dice la palabra que él se la puso en la cintura, pero luego el Señor le dice, ahora no utilices esa correa, ese cinturón, sino que ve y escóndelo en un lugar llamado Perat, en la grieta de una roca. Y luego, y nuevamente Jeremías va y obedece. Parece un poco absurda esta conversación entre Dios y Jeremías. Parece como que Dios está un poquito caprichoso en esa historia. Como que le manda a comprar un cinturón, se lo manda a poner o se lo manda a quitar, le dice que no lo mete en agua, después se lo manda a quitar y le dice ve y escóndelo. Y no pareciera muy lógica aquella conversación, pero quiero decirte que cada vez que el Señor ordena algo, hay un propósito detrás de todo aquello. Y queda de parte de nosotros simplemente entender que el propósito está allí y que se va a manifestar cuando Él lo determine. Me gusta que Jeremías hace lo que Dios le manda y quizás no parece muy lógico. ¿Sabes que nosotros somos muy cuestionadores cuando se nos manda a hacer algo que no parece lógico? Pero ¿para qué vamos a ordenar esto si lo vamos a desordenar? Dicen algunos. Algunos dicen, ¿para qué me voy a bañar si me vuelvo a ensuciar? Los cochinos que no se bañan, dicen algunos. Pero siempre que Dios, esto puede pasar en nosotros, en el ser humano, pero cada vez que Dios ordena algo en su palabra, aunque no te parezca lógico que debes sujetarte a tu esposo, hay un propósito detrás de eso. Y solamente debes creerlo. Aunque no te parezca lógico que debes amar, que no debes exasperar a tus hijos, lo que quiero llevarte a pensar es que todo lo que Dios ordena en su palabra, aunque parezca difícil de obedecer, aunque parezca algo que no tiene sentido, hay un propósito detrás de todo aquello. Así que cuando el Señor ordena, es necesario que usted haga y obedezca, aunque no parezca lógico. Así como lo hizo Jeremías, una obediencia muy necesaria en estos tiempos, una obediencia muy dispuesta. Él hizo, compró, se puso el cinturón, luego fue y lo escondió en una roca que estaba en un lugar llamado Peratat, tal como el Señor me lo había ordenado. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces queremos movernos, accionar de acuerdo a nuestra propia inteligencia, de acuerdo a nuestra propia lógica. Lo que quizás, yo no sé si Jeremías quizás tenía otro cinturón, lo más posible es que por la época, por la cultura, él quizás ya tenía cinturones de cuero, de otro tipo de material. Y quizás él pudo pensar, pero ¿para qué voy a comprar un cinturón de lino si ya tengo? Pero es que sencillamente Dios lo mandó a hacer y Él lo hizo. Y falta eso en el pueblo de Dios. Amigo, hermano, el Señor te está diciendo, si Dios lo manda a hacer, hazlo. Es todo lo que tienes que hacer. No cuestiones lo que Dios ha establecido en tu palabra. Algunos dicen, la Biblia dice ama a tu prójimo, pero es que es difícil amar al prójimo. Hay gente que no se deja amar, hazlo solamente. No te pongas a cuestionar, porque si leemos esos primeros 5 versículos y de acuerdo a nuestro razonamiento nos ponemos a sacar deducciones, decimos, no parece muy lógico, muy lógica toda aquella circunstancia. Y dice la palabra en el versículo 6, sigamos la historia. Al cabo de muchos días, el Señor me dijo, ve a Perat y busca el cinturón que te mandé a esconder allí. Nuevamente fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido, pero ya estaba podrido y no servía para nada. Claramente, si tú agarras una prenda de vestir y la entierras, al principio te dije que si la metías en agua, pero en este caso parece que aquel cinturón Dios le mandó a sepultarlo debajo de la tierra. Al cabo de unos días, de un tiempo, cuando fue a sacarlo, estaba podrido y no servía para nada. Es decir, que el cinturón tenía un propósito, había sido creado por alguien para ceñírselo a la cintura, para sostener la vestimenta. Algunos lo utilizaban como algo lujoso, como una prenda de vestir que hacía ver más bonita o más simpático a los caballeros. Pero en este caso, luego de que esto fue enterrado por un periodo de tiempo, Jeremías, cuando lo saca, se da cuenta que ya no tenía propósito, no servía para nada. Dice textualmente la palabra del Señor: cuando cavé el cinturón del lugar donde lo había escondido, ya estaba
podrido. Querido hermano, esconderte del propósito de Dios te pudre y te hace inútil. Y temo decir que dentro de la iglesia de Cristo hay gente que se está pudriendo y se está convirtiendo en inútiles. Pasa el tiempo y quizás si él hubiese enterrado aquella prenda de vestir por un día y la saca al día siguiente, quizás con una lavadita, quizás funciona. Una buena lavada, un buen jabón, no sé qué métodos de limpieza tenían en aquellos tiempos, pero posiblemente hubiera servido para algo, se hubiera podido recuperar aquello. Pero en este caso, dice la palabra que pasaron muchos días, mucho tiempo, y cuando él quiso recuperar aquella prenda de vestir, ya estaba podrido. Y sabes que hay personas que se esconden del propósito del Señor, no por un día, no por muchos días, sino que por muchos años. Pasa y pasa el tiempo y el propósito por el cual este cinturón de lino había sido comprado, y ya lo vamos a ir viendo, el propósito que tenía esta prenda de vestir para el ser humano, para Jeremías, ya producto de que había sido escondido y enterrado, fue caducando, se pudrió, y al momento de querer recuperar aquello, no fue posible. Así que pasa que tú y yo con mucha frecuencia nos escondemos del propósito de Dios. No queremos cumplir aquel llamado que hemos recibido. Y no quiero ser alarmista, pero te puedes estar pudriendo espiritualmente. Si no tomas en serio aquel llamado, aquel propósito que Dios ha hecho a tu vida, te puede pasar lo que le estaba pasando a este cinturón de lino. Estaba podrido y ya no servía para nada. Es decir, hay dos características que menciona allí este cinturón, que tiene este cinturón, luego de que fue enterrado. Fíjate que cuando fue recién comprado, este cinturón dice que Jeremías se lo puso y seguramente era 100% funcional, cumplía el propósito por el cual había sido comprado. Pero luego de un periodo de tiempo, ya dice la palabra del Señor que no servía para nada. Y ese cinturón, querido hermano, nos representa a cada uno de nosotros en estos tiempos. El Señor, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha comprado a precio de sangre. Así lo dice la palabra del Señor. Nos compró. Y nos compró con un propósito definido. Nos compró para algo. Dice la palabra del Señor que desde el inicio de los tiempos ya Dios tenía un plan para comprarte a ti, a precio de sangre. Y Él lo hizo. Él llevó a cabo aquel plan. Pero muchos de nosotros hemos sido comprados, pero nos hemos escondido, nos hemos enterrado, nos hemos hecho, como decimos nosotros por estos lugares, los de la vista gorda. Como que entendemos que tenemos, que Dios nos compró, que Jesucristo es salvación, entendemos que la vida cristiana verdaderamente representa parte del propósito que Dios tiene para nuestra vida, y lo sabemos, y está allí en el aire aquel pensamiento. Pero pasan muchos días, pasan muchos años, y hay personas dentro de la iglesia que se están pudriendo y que no están sirviendo para nada. Y aunque suene brutal, suene ofensivo esto, no servía, era inútil aquel cinturón luego de que fue sacado de aquel entierro, de aquel asunto. No esperes que pase mucho tiempo para querer reactivar aquel propósito que Dios tiene para tu vida, porque quizás vas a estar muy podrido. Quizás producto de tu desobediencia, producto de tu altivez, producto de eso, dice la palabra, esa altivez del corazón del hombre que muchas veces está allí tan presente, te está consumiendo por dentro y no vas a poder ver el propósito de Dios en tu vida. No vas a poder vivir una vida plena. Y dice la palabra que entonces, luego que Jeremías hizo aquello, sacó el cinturón de lino, estaba podrido, no servía para nada. Entonces el Señor volvió a decirme, y quiero que prestes atención a me encanta que todo parece un poco ilógico, pero el Señor va a explicar el porqué de esto. ¿Por qué Él le mandó a Jeremías a hacer esto? Entonces el Señor volvió a decirme, así dice el Señor. Y nuevamente me temo que así diga el Señor de muchos de nosotros. De esta misma manera, o sea, como el cinturón, estamos hablando del cinturón, de esta misma manera, dice el Señor, destruiré el orgullo de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Hay gente que no sigue a Cristo por mero orgullo, porque es que saben
que es el camino correcto. Sabes que Dios tiene lo mejor para tu vida. Y lo quiere. Dios quiere, y tú sabes, dices, no, yo sé que Dios quiere lo mejor para mi vida. Pero en este caso el Señor resalta una característica de este pueblo que está muy presente en muchos de nosotros. Somos tan orgullosos que no nos permitimos que eso que sabemos se cumpla en nuestras vidas. Porque cada promesa de Dios, cada bendición de Dios, cada mandato de Dios trae bendición a nuestras vidas. Eso es algo verdadero. Es algo que yo creo que todos los que nos congregamos y hemos creído en Cristo Jesús lo creemos y tenemos la certeza de que si Dios dijo que es así, es porque eso me va a bendecir a mí. Aunque no me parezca, aunque al momento no vea la bendición, y de hecho lo cantamos dentro de nuestras iglesias, aunque no veamos la luz al final del túnel, si el Señor lo dijo, eso es de bendición, hay un propósito de Dios. Lo sabemos, pero el Señor dice, el orgullo de esta gente, voy a tener que destruirlo, porque el orgullo de una persona, de un cristiano, lo lleva a alejarse del propósito del Señor. Y aunque sabes que es lo mejor, como soy orgulloso, no reconozco que estoy fallando, no reconozco que necesito ser moldeado por el Señor. Sabes que ese carácter está destruyendo tu hogar. Lo sabes y sabes que no es del agrado del Señor. La Biblia nos manda a airarnos, pero no pecar. Es decir, que dice la palabra que tener un carácter así violento no es del agrado del Señor. Y tú sabes que eso está mal. Sabes que está mal. Y sabes que eso puede estar perjudicando tu hogar, tus hijos, tu relación de pareja. Pero lo sigues haciendo. Tú sabes que si no te esfuerzas por sacar un tiempo diario para leer la palabra, para meditar en ella, como decía el salmista, de día y de noche, un tiempo para orar, un tiempo para alimentarte espiritualmente, sabes que te estás pudriendo. Es como que si fueras ese cinturón de lino que fue enterrado allá. Y sabes que si sigues pasando el tiempo en esta misma condición, te estás deteriorando espiritualmente. Y todos sabemos que una persona que no lee la palabra, que no se alimenta, que no procura tener esa comunión con el Señor, espiritualmente se está deteriorando. Todos lo entendemos, pero muchos de nosotros somos tan orgullosos que aunque sabemos que vamos mal, no estamos dispuestos a permitirnos que el Señor obre en nuestras vidas. Y el Señor le da, por medio de esta experiencia del cinturón, que parece algo muy sencillo, le dice, de esta misma manera voy a destruir el orgullo del pueblo de Judá y el orgullo de Jerusalén. En aquellos tiempos el país estaba como dividido, ya producto de otras cosas, otra parte de la historia del pueblo de Israel, y todo aquello que cause división, todo aquello que nos aleje del propósito de Dios, nos va a podrir. Amistades pueden podrirte. Conversaciones te pueden perjudicar. Y dice la palabra, este pueblo, dice el Señor, versículo 10, este pueblo malvado que se niega a obedecer, es decir, no, como los niños rebeldes que dicen, no lo voy a hacer, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada. Nuevamente el Señor hace la comparación de una prenda de vestir, que es lo que piensas, una prenda de vestir cualquiera, un pantalón, una franela, lo que tú quieras. Piensa que eso tiene un propósito, que es vestirte, pero piensa de que si agarramos aquel par de zapatos y lo enterramos bajo tierra y pasan muchos días y lo sacamos, aquello no va a perder su propósito, va a ser inútil. El Señor dice, así es este pueblo. Tenían un propósito, yo quería algo para ellos, pero ellos, producto, y aquí Él menciona varias cosas, que ya te resalté la primera. Él menciona el orgullo de estas personas. También menciona que ellos se niegan a obedecerme. O sea, no quiero, así. Dios dice, no adores a otros dioses. Y ellos dicen, no quiero, yo sí voy a adorar a otros dioses. Dios te dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No quiero, yo me voy a dejar de congregar. Dios te dice, instruye al niño en su camino. Y tú dices, me niego a hacerlo, no lo hago.
Dios te dice, ama a tu prójimo. No amo a mi prójimo, me niego, no quiero hacerlo. Ese era este pueblo, dice la palabra, se niegan a obedecerme. Y es un mensaje que es al pueblo de Dios. Porque tú pensarás, pero si venimos para la iglesia, para que me vengan a decir esto, los que desobedecen al Señor pues son los que no han conocido a Cristo. No, es este pueblo de Dios al cual Dios le da esta sentencia y les dice, ellos se niegan a obedecerme. Querido hermano, no te niegues a obedecer lo que el Señor enseña en su palabra. Si Dios dice, hazlo, obedece, porque Dios va a traer bendición. Dice la palabra que son tercos de corazón. Hay terquedad en su corazón. Y esa terquedad, en el caso de este pueblo, los llevaba a adorar otros dioses. Hay algo que es bueno resaltar, que no vamos a justificar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se encontraba en medio, geográficamente, se encontraba en medio de naciones que eran idólatras. Es como que ellos eran el puntico blanco en medio de la oscuridad, literalmente. Ellos, sus vecinos, sus países vecinos, tenían muchos dioses, muchas imágenes, y era una cosa loca. Y ellos, con el pasar de los años, ellos obviamente se fueron relacionando, dice la palabra del Señor, y esas culturas religiosas se fueron infiltrando dentro del pueblo de Israel. Entonces ellos quizás veían que habían personas que construían animales de oro, estatuas de oro. Jeremías mismo menciona que había gente que construía imágenes de madera y las adoraban, y ellos veían, ellos estaban presentes en medio de eso, y ellos tenían que adorar a un Dios que no podían ver. Y ellos quizás veían la devoción de aquellas personas que estaban adorando a un elemento, a un trozo de madera, a una escultura de oro, de bronce, de lo que sea, y veían la devoción con la que ellos adoraban aquello, y quizás les decía, pero si a mí me toca adorar a alguien que no puedo ver, ¿sabe? Posiblemente pudiéramos pensar, pero pobrecito, este Dios, en vez de mandarles así sea una imagen por ahí para que, una foto de él, así sea una fotico que pudieran pegar en el templo del Señor para que ellos adoraran, y quizás ellos no se hubieran descarriado. Pudiéramos pensar de esta manera, pero dice que el problema no era que ellos no podían ver a Dios, el problema es que los tipos eran tercos. La terquedad del corazón del hombre lo lleva al fracaso, al desastre, lo lleva a podrirse y lo lleva a no servir para nada. No seas terco, no seas terco al llamado de Dios, no te niegues al llamado del Señor. Esta terquedad, dice, es que lo que Dios les pidiera hacer, el problema no era el mandato, el problema era la terquedad de ellos. Que si Dios les decía, es para allá, no, por ahí hay muchas rocas, vámonos por aquí. Si Dios en lugar de mandarlos por este camino, les dice, haga esto, ellos lo iban a hacer de otra manera. Porque resalta notoriamente que esa terquedad fue la que los llevó a adorar a otros dioses, para servirlos y adorarlos. Y él dice, toda esa gente que es orgullosa, que es malvada, que se niega a obedecerme y que sigue la terquedad de su corazón, serán como este cinturón de lino que no sirve para nada. Dios quiere que sirvas para algo. Dios tiene un propósito para tu vida, sea cual sea tu condición, sea edad, cualidades, talentos. Dios tiene algo para tu vida. Y Dios quiere que eso tú lo lleves a cabo y tú sirvas para algo. Y Dios no quiere que tú seas un inservible, un inútil. Pero al final de muchos momentos en la historia bíblica, y el mismo Señor Jesucristo hablaba de aquel siervo inútil, que si el día de hoy algún pastor, un líder llega y llama inútil a un hermano de su iglesia, pues sería visto como una ofensa. Pero es el mismo Señor que lo está diciendo. Esta gente no sirve para nada. Este siervo es un siervo inútil. Es decir, que pudieras ser útil en la obra del Señor, pudieras trabajar, pudieras hacer algo y tener una utilidad, pero producto de todas estas características van alejando, aquel cinturón fue alejado de su propósito. Muchos de nosotros nos hemos alejado de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No sigas la terquedad de tu corazón, hermano. Porque, dice el Señor, porque así, y aquí él cierra esta historia, esta conversación con Jeremías, porque así
como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustara a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria. Pero ¿qué hizo este pueblo? Pero no obedecieron. Él hace esto parece una especie de parábola, como las parábolas que enseñaba Jesús, que él decía, el reino de los cielos es semejante a esto. Él lo explicaba de esta manera. El Señor, de forma muy similar, le dice a Jeremías, esta gente, este pueblo, es como un cinturón de lino que en lugar de ser utilizado, fue enterrado, se pudrió y se volvió inútil. Y quiero decirte que muchos de nosotros quizás nos estamos enterrando, nos estamos pudriendo espiritualmente. Muchos de nosotros no queremos ajustarnos a la cintura, ajustarnos a lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Aunque sabemos que es bueno, sabemos que Dios tiene lo mejor, sabemos que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, dice la palabra del Señor, y que todo lo que Él establece en su palabra trae un propósito. Dice la palabra, yo procuré que todo este pueblo se ajustara a mí, para que fueran mi pueblo. Y fíjate que en lugar de orgullo, en lugar de terquedad del corazón, el Señor dice, yo quería que esta gente fuera mi pueblo, que fueran mi renombre. Esto representa de que la gente iban a conocer a Dios por medio de ese pueblo. Dios dice, yo quería que ellos fueran mi renombre, es decir, que la gente me pudiera conocer, pudieran conocer mi nombre, mi poder, mi gloria, por medio de ustedes. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, dígame. Dios quiere que la gente conozca de su amor por medio de ti. Que el poder de Dios pueda ser conocido por las personas por medio de ti, que eres iglesia, que eres parte de su pueblo. Eso quiere Dios para tu vida. Pero es necesario de que te ajustes a lo que Dios ha establecido en su palabra. Es necesario de que si estás enterrado, es el momento de que comiences a cavar y te desentierres y te sacudas el polvo y le digas, Señor, yo necesito ser transformado. Hay áreas en nuestras vidas, cosas que se están pudriendo. Quizás no es toda la vida espiritual, porque tú dirás, bueno, no estoy tan mal como el cinturón de lino, no, yo estoy ya extremo. Pero es posible de que algún aspecto de tu vida, quizás la forma de hablar, quizás la forma de administrar el dinero, un detalle mínimo, puede estar pudriéndose dentro de ti, te va a perjudicar, te va a alejar del propósito que Dios tiene para tu vida. No puedes descuidar la familia. No puedes descuidar un área en tu vida porque esto te va a traer consecuencias. Pero este pueblo, dice la palabra del Señor, que no obedeció. Yo espero en el nombre del Señor y este mismo mensaje que Dios le da a Jeremías, creo que es muy propicio en estos tiempos. Ajústate a lo que Dios tiene para tu vida. Quiero que te pongas de pie. Cada asunto en nuestras vidas, cada asunto, cada detalle en nuestras vidas necesita ser dirigido por el Espíritu Santo para que no tengas el destino fatal de este cinturón de lino, para que puedas cumplir tu propósito, no solamente dentro de una iglesia, porque el propósito de Dios para tu vida no es nada más una iglesia, no es nada más estar aquí en estas cuatro paredes. Hay cosas que Dios quiere hacer contigo. Claro, el Señor utilizó este ejemplo muy sencillo, una correa, lo que hoy conocemos como correa, y sabemos para qué sirve la correa, ¿sabes? Y es muy práctica la forma en la que el Señor habló a tu vida el día de hoy. Pero Dios quiere cosas para tu vida. Quizás, ¿sabes? Si no las distingues, no las conoces, ¿por qué no le oramos al Señor y le dices, Señor, yo quiero saber qué quieres con mi vida? Yo no quiero ser ese cinturón de lino que pierde su propósito, que se pudre, que se hace inútil. Al contrario, dile al Señor, Señor, yo quiero ser útil en tu obra. Yo quiero servirte de alguna manera. Vamos a cerrar. Pórtame la mano a tu hermano. Me gusta que ores allí en comunión con tu hermano, con el amigo familiar que tienes al lado, para que puedas tener ese mismo sentir en relación a esto que el Señor ha hablado a tu vida el día de hoy. Mi Dios, te alabamos. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites venir a tu casa. Gracias, Padre, porque has sido bueno por cada bendición recibida. El día de hoy, Señor, creo que has hablado a tu pueblo, Señor. Creo, Dios, de que tienes un propósito con cada uno de nosotros.
Creo, Dios, que aunque no nos parezca lógico, tu plan es mejor que mi plan. Creo, Dios, de que aunque no vea la luz al final del túnel, tú tienes un camino determinado, un camino fijado para que podamos llegar a la meta. Mi Dios, quiero clamar por aquella área de nuestras vidas que se está pudriendo, que hemos descuidado, por aquel aspecto de nuestra vida espiritual que en lugar de perfeccionarse se ha ido deteriorando con el pasar de los tiempos. Oh Dios, quiero clamar para que nos hagas siervos útiles en tu obra. Quiero clamar para que cualquier dureza de corazón, cualquier orgullo en nuestro corazón sea transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Nos quebrantes, nos moldees, cada día nos animes a perseverar, a continuar, a no detenernos. Ayúdanos a ajustarnos a tu propósito. Ayúdanos a ajustarnos a tus mandamientos. Gracias, Señor, por cada cosa que permites pasar en nuestras vidas. Porque por más dolorosa que sea, creemos, oh Dios, que algo nos quieres enseñar. Quiero pedirte que utilices los medios necesarios para hacernos entender el llamado que hemos recibido, Padre. Guárdanos de alejarnos, guárdanos de escondernos, guárdanos de enterrarnos, oh Dios, y permite que cada día podamos conocerte más y más y más, Señor. Que cada día tu presencia sea inundando nuestro ser. Que cada día sea el poder de tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Te adoramos, mi Dios. Amén y amén. Yo quiero que alabes al Señor con un fuerte aplauso al Rey. Gloria al Señor.